2 y 3. Y dice así la palabra del Señor. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra. Necesitamos la unción de tu Espíritu Santo, que esa unción fluya, que tu palabra penetre no solamente en nuestros oídos, sino hasta lo más profundo de nuestros corazones. Que nos des entendimiento de lo que es tu palabra, tu voluntad. Gracias te damos. Háblanos, Padre. Pon tu palabra, Dios Todopoderoso, en sus corazones, en nuestros corazones, en el poderoso nombre de Jesucristo. Es maravilloso compartir las enseñanzas. Esta es una enseñanza que la he titulado Ya está en el mundo. Ese es el tema al cual le he dado a este tema. Ya está en el mundo porque está hablando del espíritu del anticristo. Es importante que como personas, como cristianos, cuando nosotros queremos aprender, capacitarnos, entonces tomamos notas, estudiamos, analizamos, meditamos. Pero ¿por qué es importante espiritualmente? Porque cualquier espíritu puede venir a contagiar y contaminar el corazón de una persona, para poder discernir cuál es el espíritu del anticristo y cuál es el espíritu de Dios, para que no seamos engañados. Porque Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En el libro de Apocalipsis dice que va a venir después del arrebatamiento, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del anticristo, dice la palabra que ya está aquí. Ahora, en Apocalipsis nos habla del anticristo que viene después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento, hay una diferencia grande entre el arrebatamiento y la segunda venida. Son dos eventos diferentes. La iglesia, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Quiere decir que en cualquier momento sonará la trompeta y seremos nosotros ascendidos a los cielos para ser reunidos con el Señor, que Él nos estará esperando en las nubes. Ese es el arrebatamiento. Después de eso, hace la aparición el anticristo, el cual tomará control del mundo por 7 años literalmente. 3 años y medio dará paz, pero luego 3 años después se quitará la máscara, los cuales adorarán y serán sometidos, ¿verdad?, a él. Y luego viene la batalla de Armagedón, que es la batalla de Megiddo. Entonces ahí viene el Señor en una gran victoria a vencer el anticristo. Pero eso será hasta después que el pueblo sea levantado, ¿verdad? Ahora, hablando de que ya apareció, la palabra nos dice que ya está aquí. Esa palabra no fue escrita ahora ni recientemente. Entendemos que cuando dice que el anticristo ya está, ¿por qué? Porque esto viene desde muchos años. La Biblia deja descrito que hay muchos anticristos, porque anticristo es uno que va en contra de la fe, en contra de lo que es la palabra de Dios. Es un grupo de personas con espíritus oponentes. Es el anticristo que va en contra de una enseñanza, en contra de los principios, en contra de lo que Dios nos ha establecido. Génesis 10, por favor, veamos. En Génesis 10 dice que Cus engendró a Nimrod. Lo pueden anotar, por favor. Génesis 10, 8 al 10. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Llegó a ser un poderoso vigoroso cazador. Fue vigoroso cazador. Esto fue el comienzo de este hombre. Este ser
que fue un cazador delante de Jehová, el cual dice que así como Nirro, que fue cazador, este levantó la torre de Babel, construyó la torre de Babel, que él quería que llegara hasta el cielo en Babilonia, que hoy es Irak. Este tipifica el primer anticristo. Nimrod quiere decir marar, quiere decir que es rebelde. Una de las cosas importantes que tenemos que entender, que la rebeldía es un espíritu malo. Bueno, digamos amén o no, la rebeldía es un espíritu malo, malvado, satánico. Todos tenemos que ser sujetos, todos tenemos que sujetarnos los unos a los otros, así dice la palabra, todos, empezando desde mí, usted, los hijos, los padres. Nos dice que este hombre fue un hombre rebelde. Él quiso hacer una torre hasta llegar hasta la presencia de Dios. ¿Por qué? Quería construir esta torre porque quería llegar con el objetivo de gloriarse en sí mismo. Génesis 11, del 1 al 9, por favor, lo pueden anotar. Bueno, la idea no solamente era un edificio majestuoso, sino que él quería gobernar, quería sobresalir, quería darse la gloria él mismo. Un gran pecado grande es quedarnos con la gloria. Creer que nosotros somos algo y creer que todo lo que nosotros hacemos es por nuestro propio esfuerzo, porque nosotros lo podemos hacer y que no necesitamos de la presencia de Dios, que no necesitamos de la dirección de nadie y que no necesitamos que nadie nos guíe. Proverbios 3:5 nos dice: fíate con todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Jehová en tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas, que son nuestros caminos. Porque el enemigo está contento que una persona caiga en rebeldía. Es muy feliz porque va en contra de lo que Dios tiene establecido, que es lo correcto, la rebeldía. Entonces, de esa forma el enemigo festeja eso, lo festeja eso. Esta característica, la rebelión, es del anticristo. Felicidad, mucha felicidad le damos nosotros como cristianos cuando nos rebelamos. Los hijos, cuando se rebelan contra los padres, se pone tan feliz Satanás. ¿Por qué? Porque se levantan contra los hijos, porque los hijos se levantan contra los padres. Estamos viendo, ¿verdad? Eso. Entonces, los hijos no tienen por qué rebelarse ni tener rebelión contra sus padres, o porque su padre no le gusta, porque su madre no le gusta. ¿Cuál es el problema? Tienes tu papá y tu mamá, tienen que honrar a sus padres. Dice Efesios 6, honrar al padre. No está preguntando, ¿te gusta o no te gusta? Tienes que obedecerle. Ahora, vamos a ver otro que tipifica al anticristo. Tenemos a Nabucodonosor, otro tipo de anticristo, en el año 606 a 562 antes de Cristo. Es impresionante con este Nabucodonosor, porque cuando usted lee en el libro de Daniel, este hombre reconoció el Dios de Daniel. Este hombre le dijo a todo el pueblo: todos tienen que adorar al Dios de Daniel. Cuando Daniel se rebeló, no quiso adorar la estatua que levantó. Pero entonces, ¿cómo puede ser un anticristo? Puede pensar usted, si dijo a todos que adoraran al Dios de Daniel. Pero lo que sucede es que él dijo de palabras nada más, pero sus hechos revelaron todo lo contrario. Porque si usted analiza, si vemos nosotros, este hombre, Nabucodonosor, mandó a sacarle los ojos a Sedequías, al rey de Judá. Degolló sus hijos delante de él. Destruyó Jerusalén y el templo. Todas estas características del anticristo es sacarle los ojos a los cristianos, sacarle los ojos a tus hijos, porque los ojos físicos se relacionan con los ojos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que nosotros desviemos nuestros ojos espirituales de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, que nuestras vidas caminen en la rectitud, que busquemos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Sacar los ojos del pueblo de Dios, así como lo presenció este hombre, ¿verdad? Que
le sacó los ojos a él, a los hijos delante de su padre, de Sedequías. ¿Cuántas personas, cuántos hijos hay perdidos en el mundo? ¿O cuántas personas, cuántas familias se han desviado porque han apartado los ojos de la voluntad de Dios? Han apartado sus ojos de lo que Dios ha establecido para ellos. Entonces vienen las desgracias. Cuando la palabra dice en Corintios, por favor anote, dice en 2 de Corintios 4:6 que necesitamos el conocimiento. ¿Por qué necesitamos el conocimiento? Pues Dios, ¿por qué lo mandó? Porque cuando una persona no tiene conocimiento está en tinieblas. Pero cuando llega el conocimiento, las tinieblas se van. Entonces la persona tiene conocimiento, recibe sabiduría, recibe discernimiento, por lo tanto recibe la fuerza, la dirección del Espíritu de Dios. Ilumina el conocimiento, léanlo por favor, 2 de Corintios 4:6. Ilumina, dice, el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué insiste el conocimiento? Porque el conocimiento lleva al nacimiento, a conocer verdaderamente quién es Dios en tu vida. ¿Quién es Dios? ¿Qué va a ser Dios en tu vida? Cuando Él dice, yo y mi Padre uno somos, en Juan 10:30, Dios y mi Padre, tenemos que conocer verdaderamente, exactamente. No podemos permitir que nuestra vida sea degollada. No podemos permitir por la falta de conocimiento. La falta del conocimiento trae ignorancia, por lo tanto trae tinieblas, y las tinieblas te retroceden, te devuelven atrás y no puedes caminar hacia adelante. La santidad no puede manifestarse porque no conoces el camino. Entonces nos dice en Hechos 26:18, lo dice de igual forma. Abre, dice, porque como dice que abre los ojos espirituales, dice que es la ignorancia. Entonces ve usted que la ignorancia trae tinieblas. Cuando hay ignorancia no hay luz, porque por fe, esa es la fe que recibimos, el conocimiento, y a través de la fe recibimos la herencia de la santificación, que es renovamos nuestra vida. ¿En qué? Basados en un conocimiento, basados en la enseñanza, basados en esa luz. Pero si no conocemos nada, no conocemos ni siquiera en quién hemos caído. Miren, hay una historia, 2 de Reyes 6:17, si quiera anótelo para que luego lo lean. Era un ejército grande que venía contra el siervo, venía contra Eliseo. Pero el hombre que estaba con el profeta Eliseo, le dijo, Señor, son tantos que vamos a ser destruidos, porque tenía sus ojos espirituales cerrados. Él solamente miraba físicamente las cosas, pero por fe es que andamos nosotros. Y cuando andamos por fe, entonces es que viene ese nacimiento que viene de lo más profundo del corazón, que es el que nos ayuda a edificarnos y a poder entender, a realizar, hacer y tomar decisiones y poder desarrollar nuestra vida en Cristo Jesús. Le dijo, Señor, ábrele los ojos. Inmediatamente el Señor le abrió los ojos y le mostró cuántos ángeles, arcángeles habían alrededores, y dice que era como la arena de mar, todos los enemigos que iban contra Eliseo y contra ellos. Y le dijo, Señor, vamos a morir. Y le dijo, oh Señor, Padre celestial, ábrele los ojos a este hombre. Fueron abiertos. Cuando tenemos el conocimiento, tenemos verdaderamente la revelación y la manifestación de Dios en nuestras vidas, y es ese impacto, y es allí donde viene el avivamiento. No un avivamiento de saltar, gritar y hacer cuantas cosas, ¿verdad?, que se hacen ahora, puro show. No, el avivamiento es la palabra en mi vida, porque la palabra es la que germina en frutos. Porque de igual forma, como Nabucodonosor le dijo, todos adoren al Dios de Daniel, pero por otro lado estaba sacándole los ojos a los hijos de Ezequiel, mandó a degollar, mandó a destruir el templo de Israel. Entonces nos deja bien en claro que cuando no hay conocimiento no pasa nada, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí más adelante, miren qué maravilloso lo que tenemos. Cuando, vamos a ver, cuidado, no desviemos nuestros ojos. Cuando desviamos nuestros ojos, entonces hay problemas en nuestras vidas, porque vienen dificultades grandes. Porque cuando una persona tiene sus ojos vendados y tiene falta de entendimiento, falta de conocimiento, entonces
cualquier cosa lo descontrola, lo aparta del camino. Cualquier masaje a la conciencia, porque hay mensajes y hay masajes a la conciencia. Los masajes a la conciencia son los que lo edifican, son aquellos que te vienen diciendo que todo va de victoria en victoria, que todo va de bendición en bendición, que todo va el tiempo de avivamiento en avivamiento, avivamiento. Vive como tú quieras, vive la vida como tú quieras, te sientes tranquilo, te sientes bien. Hay mucho masaje espiritual. ¿Cuántas personas hay que hoy están ignorando los tiempos proféticos en el que tú y yo vivimos? Porque el propósito para una persona es llevarlo a la santidad, conducirlo a los pies del Señor, así como dice la palabra en Jeremías 6:16, que busquemos. Aún en este pueblo le decía Jeremías, lloraba y le decía al pueblo que era pueblo, pero que no estaba caminando rectamente delante de Dios. Jeremías le decía, busquen las sendas antiguas, miren los caminos antiguos, busquen al Señor, búsquenlo y van a encontrar descanso para sus almas, van a encontrar descanso. El descanso para nuestras almas es que estamos aquí hoy, pero que no somos eternos. Un día nos encontraremos, o un día llegaremos, o cualquier momento, con los tiempos que estamos atravesando, el Señor viene por su iglesia y estamos preparados. Pero esta misma gente insensata, cuando el Jeremías les predicaba y les lloraba y les decía, y ellos les decían, contestó en el mismo versículo, no lo haremos, no lo haremos. Es la iglesia moderna que hoy tenemos, porque han abolido la santidad, han abolido el conocimiento, lo más importante, la esencia, porque es la esencia la que nos conduce a la vida eterna, es la esencia la que nos ayuda a caminar correctamente, a caminar bien, a poder entender que Dios viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es un tesoro el que tú y yo saboreamos y podemos llevarle y enseñarles a las personas que el tiempo que estamos viviendo se está acabando, porque la gracia se está acabando. La iglesia pronto seremos levantados. ¿Y qué es lo que dice Efesios 5:27? Que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito en la iglesia es santificarme. Mi propósito en la iglesia es conocer la palabra viva que es Cristo en mi vida. Poder comprender que hay espíritus, muchos anticristos. ¿Qué es lo que hacen? Motivaciones, puras motivaciones. Y hay una iglesia dormida, hay una iglesia ignorante. En la ignorancia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento me libera. La iglesia espiritual, imagínense, Nabucodonosor, veamos, estamos viendo que Nabucodonosor mandó a saquear los utensilios del templo. Los utensilios del templo se vanaglorió este tipo de anticristo. Hay muchos tipos de anticristo, vamos a ver 5. Hay muchos tipos. Se vanaglorió y que no le dio la gloria a Dios. Mandó a hacer una estatua de oro. ¿Para qué? Para que lo adoraran como un Dios. Y esto era pena de muerte el que no lo hiciera. Pena de muerte. Todo lo que estos hombres hicieron, el anticristo, que ya está aquí, pero que no ha sido manifestado hasta que la iglesia sea levantada, entonces todo lo que estamos viendo aquí se verá, y aún peor. Por eso necesitamos conocer. Y dice que era el que no adoraba, el que no le daba la gloria, así va a ser el anticristo. Va a ser pena de muerte aquel que no adore el anticristo. Estamos llegando a ese tiempo. Entonces ve cómo debemos de entender que tú y yo como utensilios del templo de Dios, nosotros somos utensilios. Todos estos son utensilios en la casa de Dios. Todos son instrumentos consagrados al Señor. Son consagrados, los cuales el mundo lo usan para los placeres del mundo, pero lo que hay aquí todo está consagrado. Tú y yo estamos consagrados. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Así de que tú y yo tenemos que darle la gloria a Dios.
en todo momento, en situaciones, dificultades, problemas, necesidades, en todas las circunstancias. Hay situaciones adversas, situaciones buenas, situaciones en tribulación, en todo. ¿Por qué decía Job, no le voy a dar la gloria a Dios en lo bueno y en lo malo? ¿Por qué no se lo voy a dar? Entonces, qué importante es que la gloria de Dios, no podemos quedarnos con la gloria de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:23, vea lo que dice. Vea lo que dice. Nosotros somos parte de la iglesia. Dice que tú y yo, como somos santificados y somos apartados para Dios, dice que somos ¿qué? Santificados en tres: el espíritu, alma y cuerpo. La santidad viene de mi mente, de mi corazón. La santidad viene de lo más dentro de mi vida. Porque hay muchas personas que se ven bien aparentemente, pero su corazón lo tienen podrido, lleno de odio, de amargura. Hay personas que se cuidan su apariencia, pero su corazón está malo. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. A través del conocimiento la persona llega a tener un encuentro genuino con Dios. Y cuando eso llega, la persona nace de nuevo. Entonces, si la persona nace de nuevo, la persona podemos nosotros comprender qué Dios quiere de nosotros. Miren Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre que Dios lo usó, pero de repente se glorió, tomó la gloria de Dios y dice que fue convertido como en un animal, porque agarró la gloria de Dios. Endureció su corazón, aunque dijo, adoren al Dios de Daniel, pero hacía lo contrario. Entonces, una cosa es decir algo y otra cosa, mis acciones dicen lo contrario, porque lo que yo hago es lo que yo soy, es lo que yo represento. Yo lo dejo ver, que eso es lo que hay dentro de mi corazón, dentro de mis pensamientos, dentro de mi ser. Entonces, es importante. Dios nos da la oportunidad. Imagínense cómo la pena de muerte será manifestada en estos tiempos con el anticristo, en la tribulación. Nosotros ya no vamos a estar. Es lo que va a pasar. El enemigo va a pedir adoración, exaltación, porque 3 años y medio de paz, pero después se va a quitar la máscara y el que no lo adore será fulminado. Entonces, ve que el tiempo está difícil. El conocimiento que tenemos que tener bien en claro es organizar nuestras vidas y ver por fe al Señor, ¿verdad? Porque por dentro y por fuera tenemos que ser santos. Si Dios dice, hay personas que dicen, ay, pero es que Dios solo ve el corazón. No, eso es una mentira de Satanás. Dios ve desde adentro para afuera. Veamos otro tipo de anticristo. Estamos viendo algunos por aquí. Antíoco Epífanes, del año 215 al 164 antes de Cristo. Este quiso unir bajo un solo idioma, bajo una sola ley y una sola religión, tipo de anticristo. O sea, tendremos un solo idioma, una ley y una sola religión. Eso es lo que va a pasar. Pero también invadió Judá, tomó Jerusalén. Cada vez que hay un anticristo, lo primerito que hacen es tomar Jerusalén. Es lo primero. Todos van en contra de Jerusalén. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuando una persona se expresa mal de Jerusalén, de Israel, entonces es muy peligroso. Tenemos que conocer las palabras, ¿verdad? Que dice que la salvación viene de los judíos. Antíoco significa Dios manifestado. Imagínate, se manifestaba como que era un Dios. Él trató de suprimir el culto a Dios. Esto es lo que este hombre hizo, un anticristo, pero eso es lo que va a venir ahorita. Por eso tenemos que conocer. Suprimió todos los cultos al Señor, los eliminó y él se proclamó como Dios. Es un anticristo. Prohibió el judaísmo, suspendió toda clase de manifestaciones religiosas.
eso muy pronto vendrá. Cuando una persona anhele ir a reunirse a un templo, no lo va a lograr, porque el anticristo eso es lo que va a hacer. La adoración va a ser para él. El desvío de la fe va a ser directamente para el anticristo. Entonces, estamos en tiempos peligrosos que tenemos que saber que el anticristo ya está. Él ya apareció, él está, solamente que no ha sido manifestado. Él ya está en el mundo, simplemente no ha sido manifiesto hasta que seamos nosotros arrebatados en los cielos con el Señor. Entonces, tenemos también otro que se llama Nerón, otro anticristo Nerón, el emperador romano, que fue del 54 al 68 después de Cristo. ¿Por qué estamos viendo todos? Estamos viendo algunas características de esos anticristos, porque el anticristo que viene muy pronto, pero muy pronto, cuando el Señor venga por su iglesia, entonces aparecerá. Y nosotros no queremos que nuestra familia se quede, ¿verdad? Nosotros tenemos que luchar para que nuestros hijos entren. Tenemos que santificarnos nosotros cada día más. ¿Por qué? Porque todo lo que estos anticristos, todo lo que las características que estamos viendo, lo veremos. Y no podemos nosotros permitir que nuestros hijos, nuestras familias, tú y yo somos atalayas, y como atalayas tenemos entonces que enseñarle a nuestros hijos, enseñarles a la familia, a nuestras amistades, donde vivamos nosotros, llevarles el conocimiento, porque miren, cada uno de ellos establecen sus reglas, tienen estableciendo, por ejemplo, este hombre les daba de comer, en ese entonces que ellos no comían marrano, les daban, porque para ellos, los judíos no podían hacerlo en ese entonces, y ellos los hacían comer marranos, les decían marranos. Ahora, Jesucristo, después de Jesucristo ya Él abolió y cambió todo, ¿verdad? Todo, después de Jesucristo dijo, porque Jesucristo santificó todo, Él santificó, entonces ya ahora ya podemos comer marrano. Pero en ese entonces no lo hacían, y este hombre perverso los hacía a ellos comer. Entonces veamos, este Nerón, este emperador romano, adoptaron a este hombre, dice que asesinó a su propia madre, realizó una matanza a los cristianos con el pretexto que ellos incendiaron Roma. Imagínense, eso lo veremos, lo estamos viendo. Este hombre terminó matando a su madre, a su propia madre, que después de que, cuando ya murió el esposo de su madre, él tomó él como emperador. Cuando realizó la matanza de los cristianos, entonces vino a acusarlos a ellos, a decir que fueron los cristianos los que quemaron Roma, cuando fue él el que quemó Roma, porque el espíritu de Nerón y el espíritu del anticristo es mentira, porque dice Juan 8:44 que el padre de mentiras es Satanás, y es Satanás el que ha sido manifestado a través de estos hombres. Es un espíritu diabólico, es un espíritu que no respeta, es un espíritu sangriento, es un espíritu asesino. Entonces, por eso es necesario saber, por ejemplo, en Proverbios 6, del versículo 16 al 19, habla de muchas cosas que Dios aborrece, y entre una de ellas dice que aborrece testigo falso que habla mentira, ¿verdad? Y el que enciende rencillas entre hermanos. Nosotros todos cometemos errores, pero si tratamos de ver y analizamos y estudiamos este tipo de anticristos, de los cuales la Biblia nos ha dejado registrados, para que tú y yo podamos comprender que el conocimiento es el que hace la vida de una persona que está en Cristo Jesús, que es la que nos lleva a la madurez espiritual. Porque si no hay madurez espiritual, hay tinieblas espirituales, y las tinieblas espirituales es porque ignoramos todo lo que va a acontecer y todo lo que viene. Miren, el espíritu del anticristo va a traer mortandad mucho peor de lo que estos hombres hicieron. Va
va a ser en ese entonces, en ese tiempo. Pero para eso es que tenemos la dirección, tenemos la palabra, tenemos el conocimiento que nos está dirigiendo y nos libera de la ignorancia y nos lleva a ¿qué? Realmente a tener un encuentro tan cercano que el Espíritu de Dios, que es el que nos guía. Porque aparte de que el conocimiento, dice el Señor, que Él nos dirige, el Espíritu Santo nos dirige a través del conocimiento y a través de las enseñanzas que nosotros adquirimos, porque nos da discernimiento, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos otro de los anticristos, Adolfo Hitler. Mire, este hombre tan terrible, que en 1889 a 1995 mató más de 6 millones de judíos. Este es uno de los que tipifica a anticristos, porque por el espíritu criminal que trae este hombre. Y es de origen judío, Adolfo Hitler. Un odio impresionante a los judíos. Asesinó a más de 6 judíos, de carácter traidor y voluble. Imagínense qué terrible. Este hombre metió a todos esos judíos en cámaras de gases. Fue horroroso, fue espantoso lo que este hombre, ver zapatitos de niños, ver cositas de pequeños, ancianos, mujeres, niños sin misericordia. Entonces, ¿por qué tocamos? ¿Por qué vemos estas características de anticristos diferentes? Porque necesitamos conocer verdaderamente. Es terrible la pequeña muestra que vemos a través de lo que estos hombres hicieron. Es una pequeña muestra. Entonces, ¿usted cree que una persona pueda decir, yo he escuchado expresiones como dicen, no, pues me voy a quedar, me voy a esconder y me voy a ir a esconder allá a mi rancho y me voy a ir donde no me van a encontrar? Porque piensan que va a ser en iglesias. No va a haber iglesias, no va a haber nada. Esto es una pequeña muestra de lo que vendrá. Situaciones difíciles. Es que una persona no puede pasarle por su cabeza que se va a quedar, porque no podemos quedarnos. Hermanos, tenemos que conocer que caminar en el cristianismo es caminar haciendo las cosas como dice Dios en su palabra, en misericordia, en juicio. Caminar en la obediencia, en los principios que Dios nos ha dejado. Porque estos hombres, dirigidos por el mismo Satanás, solamente usted puede decir, muchas personas dicen, pero es que eso ya pasó, eso fue una historia que pasó, eso quedó escrito ahí. No, eso no es historia, esto es real, esto sucedió, todo lo que estamos viendo ahorita fue algo real. No es un invento, no es una historia, no es una anécdota. Si todo lo que pasó, estos no respetaron la vida de nadie, si aún no respetaron la vida de Cristo, ¿usted cree que van a respetar la vida de nosotros? Imagínense los holocaustos en los coliseos romanos, cómo tiraban a los cristianos para que los leones se los comieran, para que los tigres los devoraran. Hermano, eso va a pasar. La traición, la mentira, la criminalidad, todo eso va a pasar. Eso va a pasar. Las alianzas que estos entre criminales lo hicieron en contra de las personas, eso viene. No es una historia, no es una anécdota, no es un libro que tú vas a leer. Es algo que está escrito para que conozcamos. Ve, por eso es necesario. Es necesario. Por ejemplo, imagínense cuántas personas hay que están haciendo alianzas con personas equivocadas. ¿Cómo es posible que cristianos estén haciendo alianzas con personas que no traen una doctrina sana, que son sectas? Las sectas se van a quedar. ¿Por qué? Porque las sectas, mire, dice la palabra que hay muchos anticristos, y sí hay anticristos. Las sectas, no, esas no van a la presencia de Dios. Hablan de Dios, pero no son de Dios. Por eso dice que todo lo que va en contra de la enseñanza, en contra del conocimiento, son anticristos. Estamos viendo, por eso lo estamos viendo, que la iglesia no puede hacer alianzas con nadie. En Juan 2, primera de Juan 2, 16, por favor lea lo que dice. No tienes que hacer alianzas con el mundo. En este punto, mire, en este mundo tenemos
tenemos definido. ¿Cuántas características? Hemos visto muchas características, ¿verdad? Dentro de estas características me llama mucho la atención. Primera de Juan 2:16 dice que no hagamos alianzas con el mundo. Pero en la iglesia moderna hay mucha similitud, hay mucha alianza. Y el pueblo de Dios no se da cuenta. No se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque no escudriña la palabra. Si cuando dice que la palabra es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, te da el discernimiento, le enseña, lo levanta, te saca del pecado, te saca de la putrefacción, te saca de las tinieblas, te saca de las ataduras, te saca de las maldiciones. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia moderna? Ahí dice, por eso la palabra del Señor dice que hay muchos anticristos. En el capítulo 24, los últimos versículos, dice, hay muchos anticristos ahorita. Por eso la iglesia tiene que despertar. ¿Y qué es lo que va a despertar a la iglesia? Es el conocimiento, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no es difícil. ¿Por qué no es difícil? Solamente enseñarle, hablar verdad y no encubrir la verdad. Por ejemplo, Daniel 11:37, vea lo que dice. Estas características del anticristo, vea, las características del anticristo, dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del temor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Tiene que ser este judío, este anticristo tiene que ser homosexual, no hará caso al amor de las mujeres. ¿Se imaginan? Cuando hoy dice que hombre y mujer es lo que Dios estableció, porque mujer con mujer y hombre con hombre es maldición. No es asunto de preferencia, es asunto de pecado, porque dice Dios que lo abomina. Y dice en Daniel 11:37 que será homosexual el anticristo y será un judío, será de descendencia judío. Daniel 11:37 dice que no va a respetar a Dios, porque se va a engrandecer en todo. Dice, primero pone todas las religiones una sola, pero de allí él se va a poner sobre todas las religiones. El anticristo se va a poner sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque va a ser el único, se va a poner sobre todos. Y el que vino de arriba, Jesucristo, él es el uno, él es el único, ¿verdad? Nadie puede estar en ese estándar que el anticristo quiere llegar. Cuidado con el espíritu del anticristo. Hay que tener cuidado. No sabemos de dónde viene. Pero probablemente, según los estudios, probablemente que el anticristo sale de la tribu de Dan. Génesis 49, vea por favor. Génesis 49, versículos 16 y 17. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. ¿Qué es la víbora? Es la serpiente que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Imagínense, muerde los talones del caballo y lo deja caer hacia atrás. Esta profecía no se ha cumplido todavía. El caballo es el que sostiene al jinete, y el que lo sostiene, él lo traiciona y lo muerde. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el que lo sostiene, lo traiciona y lo muerde. Hace caer hacia atrás al jinete. Destroza el caballo y destroza el jinete. Viene de la tribu de Dan. Probablemente, según las escrituras, probablemente venga de esta tribu. Hay otra cita, por favor, que quiero que anote, Daniel 8, 23 y 25. Aquí vemos el carácter del anticristo. Dice, y al fin del reinado de estas,
cuando las Cuando las transgresiones lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Orgulloso, altivo. Este es un espíritu del anticristo. Dios creó a Satanás como lucero, pero como fue soberbio, fue orgulloso, fue altivo, él se convirtió en un demonio, se convirtió en un diablo. Dios no lo hizo así. Él se convirtió de esta manera. Entonces, como humanos nosotros tenemos que tener cuidado de nuestro carácter. Tenemos que tener cuidado de la altivez, del orgullo, de la soberbia. ¿Por qué? Porque eso conduce al ser humano a la desgracia. Son espíritus anticristianos. Ni siquiera ni en sueños ni enojados empezar a maldecir a nadie. Porque todo eso es espíritu del anticristo. Aquí lo dice Daniel 8. 23 al 25. Es blasfemia contra el Señor. Mateo 24:15. Tenemos que tener cuidado. Ni siquiera con nuestra mente nosotros apartarnos de la soberbia, del orgullo y de la altivez, porque eso es lo que hay muchas personas que están enfermas, llenas de orgullo, de altanería, y esto es espíritu del anticristo. Aquí lo dice. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes, obedecer a Dios, darle la gloria a Dios y decirle: Señor, toda la gloria es tuya, darle la gloria a Él. No creer nosotros que todo lo que nosotros tenemos es por nuestra propia capacidad. ¿Por qué? Porque Dios trae para nosotros vida nueva a través de obedecer su palabra. Apocalipsis 13:2, por favor, anótenlo. Y la bestia que vi, dice, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermanos, ya todo está listo. Ese templo, del tercer templo que se está hablando, muy pronto se construirá cuando ya la iglesia sea levantada. Va a ser rápido. Ya ve ahora la tecnología cómo está, que usted empieza una casa por la mañana y ya por la tarde ya casi todo está hecho. Entonces, estamos claros y definidos que el conocimiento, indagar en las escrituras, indagar en la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios nos guía, que el Espíritu de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque ya no tenemos tiempo. El tiempo es difícil, el tiempo, hermanos, se está acabando. Tenemos que conocer cuál es el Espíritu de Dios. Tenemos que conocerlo a través del conocimiento, porque como leímos inicialmente la primera cita que leímos, veamos, 1 de Juan 4, 2 y 3. En esto conocer, dice, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, esto no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y ahora ya está en el mundo. Bien, vamos a terminar diciendo, veamos, cuando tú veas el panorama, tú ves las noticias, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos nosotros que estar advertidos, hermano, de no caer, de no resbalar, de no apartarnos. No podemos, ¿saben por qué? Porque un resbalón del camino que estamos llevando nos puede costar la vida eterna. No podemos nosotros tener la confianza en nuestra propia fuerza y en nuestra propia inteligencia y hacer las cosas como nosotros queremos. Y cuando queremos nosotros, porque uno piensa, no, pues mañana va a ser, porque mañana yo tendré tiempo. Pero hoy en el tiempo
si en muchos lugares las personas por nada se enojan, se molestan y ya luego se apartan, se van de la iglesia. O en la casa los hijos por nada se enojan, muchos se van de la casa, caen en rebeldía. ¿Y qué es? Todos esos son espíritus de anticristo. Porque a través de él dice espíritu del anticristo, todos estos espíritus de anticristo que va en contra del conocimiento de Dios, ya lo vimos a través de la palabra. Nada nos puede desviar, hermanos. Tenemos nosotros que estar firmes, y la firmeza que hay en nuestras vidas tenemos que heredarla donde nosotros estemos, a las familias, amigos, familiares, porque el fundamento que tenemos nosotros es la palabra. La palabra es la que nos mantiene firmes, es la palabra. La palabra es la que tú y yo, es en la que vamos a crecer, a madurar y a perseverar, porque aquí en esta iglesia podemos no tener batería, no tener piano, no tener con qué cantar, pero la alabanza a Dios la realizamos. ¿Por qué? Porque viene del corazón, alabar a Dios, porque a través de la palabra conocemos que tenemos que darle la gloria, tenemos que darle la honra a Él. Entonces, cuando el Señor dice en su palabra, dice, hijitos, vosotros sois de Dios, nos dice, en un mundo lleno de anticristo, hijitos, vosotros sois de Dios, nos dice. Hay una cita, primera de Juan 4, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios y vosotros os habéis vencido. Vosotros os habéis vencido. Entonces tú y yo somos vencedores, pero somos vencedores, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Él nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Ya habéis vencido. Tú y yo estamos en las manos de Él, porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que conocer, tenemos que saber que es mayor el que está en nosotros. En nosotros, ¿quién está en nosotros? Es el Espíritu de Dios. Entonces, mayor es el que está en nosotros. No es el ego, no es la vanidad, no es el orgullo, no es la soberbia, no es la altivez, que esos espíritus los acabamos de ver en ¿quién? En personas que tipifican el anticristo. Pero tú y yo tenemos el Espíritu de Dios como vencedores. Entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos cada día instruirnos en la palabra. Luego no nos podemos quedar. Hermanos, nada en este mundo nos tiene que mover del camino del Señor. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos puede apartar del amor de Dios, dice Romanos 8:35. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Situaciones adversas vamos a tener, dificultades vamos a tener, necesidades vamos a tener. ¿Cuántas dificultades hay en los matrimonios? En los cuales se desgajan, se destruyen, se apartan sin tomar en cuenta que Dios instituyó a la familia para salir adelante y que Él está con nosotros para poder vencer, sobresalir y poder sacar adelante la familia. Las dificultades las vamos a tener, pero si nos apartamos nosotros, nuestra vista, si nuestra vista espiritual está en el problema, vamos a fracasar. No podemos hacerlo, hermanos. Tenemos que reflexionar y tenemos que reaccionar, ayudar a esas personas. Hay muchas parejas quizás que usted conoce que necesitan un aliento y llevarle el conocimiento. No es una palmadita de que vas en victoria. Sí, estamos orando, vas en victoria, porque una palabra así no levanta a nadie, sino que tú necesitas y necesitamos nosotros conocer y basarnos en el conocimiento y en ese encuentro genuino que es la oración, el ayuno. Por eso decía Jeremías, buscar la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La oración, el ayuno, la entrega, la consagración. Si no hay ayuno, entrega, consagración, búsqueda, intercesión, no va a pasar nada. Tenemos que perseverar, tenemos que caminar, no desmayemos, no permitamos. Quizás ahorita estás bien, estás firme, todo está bien, pero posiblemente otro día, mañana o pasado, otra semana o el otro mes, venga alguna circunstancia y que te ataque y tú vengas y te apartes. Recuerda que estamos en tiempos tan difíciles. No pongas tus miradas en cosas que son efímeras y que son pasajeras, como dice primera de Juan 2:15 al 17. No podemos poner nuestra mirada en cosas que pasan. Tenemos que solidificarnos, hermanos.
solidifiquemos nuestra vida, porque solidificándonos nosotros solidificamos firmeza a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ver ese testimonio en nuestras vidas, pero con nuestras acciones, no con nuestras palabras. El tiempo está corto, el tiempo es difícil, así de que vamos a orar al Señor estos momentos y vamos a darle gloria a Dios, vamos a darle gracias.